que nos va a presentar esta ponencia sobre el dominio mediático y el contexto de la coyuntura electoral. Les menciono brevemente sobre la trayectoria de la doctora. La verdad es un honor que nos acompañe. Es psicóloga clínica con 40 años de práctica terapéutica. Es maestra en literatura por la Universidad Autónoma de México y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Madrid. Es productora y guionista de cine y televisión con múltiples reconocimientos internacionales. Vamos a girar en torno a lo que ella nos traiga y lo que nos quiere decir a esta gran obra que nos ha estado facilitando. De hecho, quiero mencionarlo también, nos ha donado un conjunto de ejemplares de esta obra que se llama El dominio mediático para promocionar, para financiar los carteles que tenemos aquí abajo y que también ponemos a su disposición. Esta obra es una lectura de referencia obligada, nos comenta la presentación del libro, para despertar la conciencia y el interés de investigar sobre temas imprescindibles en la conformación de un mundo más justo y libre. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra a la doctora Blanca Montoya y por favor otro aplauso. Miren, más que ponencia es una plática, porque las cuestiones que yo pudiera decir sobre el dominio mediático, pues ya las escribí, y además tienen muchos muy buenos autores que se dedican a ello. Yo lo que quisiera es platicarles cómo veo, basada en toda esa información que está en el libro, la situación de México en esta coyuntura electoral y más allá de la coyuntura electoral. Miren, muchas personas creen que saben acerca del poder de los medios masivos de comunicación. Estoy segura que para nadie de ustedes es algo nuevo, pero no es cierto que lo saben, ni siquiera yo lo sé bien. Y no es cierto que lo saben porque lo tenemos a nivel racional, no lo tenemos a nivel emocional. Es decir, este nuevo conocimiento que apenas acaba de surgir y de que mucha gente pues hicimos consciente de ellos, es reciente. Todos los que estamos aquí hemos nacido y hemos sido formados por los medios masivos de comunicación, de tal forma que lo tenemos ya en la médula. Difícilmente podría mi libro o 10 más sobre el mismo tema extirpar lo que los medios han introducido en la mente de las personas cuando estos han moldeado nuestras personalidades y nuestros deseos desde que nacimos. Entonces esto lo tenemos que tener muy consciente. Si nosotros atendemos al discurso que tenemos a diario, constantemente encontraremos en nuestros comentarios índices de racismo, de sexismo, de clasismo y a veces hasta de fascismo. Entonces la labor que nosotros tenemos que hacer principalmente es con nosotros mismos, porque nosotros que somos los que más avispados estamos en esta materia, también caemos en ello, y no enteramente por nuestra responsabilidad, sino porque así fuimos formados. Es decir, incluso la gente que está aquí de mi edad podrá recordar, como yo recuerdo, momentos en los que dijimos cosas o hicimos cosas que estaban siendo complacientes con el sistema y con lo que los medios decían. Yo me acuerdo que hace como unos 20 años no me perdía yo el noticiero. Dentro de mi fuero interno, a pesar de que sabía, tenía noción de que los medios acomodan las cosas, yo creía que el noticiero me estaba contando la verdad. Y no es así. Entonces, lo primero que quisiera decirles y alertarlos es que se acuerden, en el momento en que están recibiendo información de los medios masivos, acuérdense que ellos tienen otros intereses muy distintos a las mayorías. Decía yo que ahora aquellos que hemos estudiado la materia hemos sido inoculados con valores falsos. Nos han extirpado los valores humanos verdaderos, nos han extirpado el amor a la patria.
nos han incapacitado para pensar y ejercer un criterio pasional. Miren, por ejemplo, el hecho de que mucha gente, incluso dentro de nuestro movimiento, le dé pena hablar de la República amorosa, quiere decir que el amor ha dejado de ser para ellos la principal razón de nuestra existencia. Todos los que estamos aquí, casi todos al menos, somos producto de un acto amoroso. Puede ser temporal, puede ser permanente, pero fue un acto amoroso. Entonces, el amor es lo que mueve el mundo. Y nos han llegado a meter en la cabeza que hay que pena usar la palabra amor en política, como si la política no fuera producto del amor. La política justamente lo que busca es que se establezcan reglas para que haya una convivencia amorosa. Hemos sido indoctrinados para conservar un sistema injusto que solo beneficia a unos cuantos. Esto lo han hecho los medios y el sistema educativo en México, en casi todo el mundo. Si no, el mundo no estaría así. Si no podemos explicarnos cómo es posible que las grandes mayorías sufren mucho económicamente y por defectos del sistema y no se rebelan. Eso es raro, ¿no? No es raro cuando consideramos que para eso han sido formados a través de los medios de comunicación y los sistemas educativos. En el libro encontrarán algunas de las técnicas de cómo lo hacen. Si yo llevé a cabo una investigación y como tengo una plataforma psicológica, fui deduciendo cuáles son las técnicas que utilizan, es decir, cómo lo van haciendo. Es importante saberlo, así como es importante saber por qué tenemos una enfermedad. Es decir, cuando nosotros vamos al doctor y decimos que tenemos determinada dolencia, el doctor debe por lo menos explicarnos cómo la adquirimos, ¿no? Esto no nos va a curar, pero por lo menos sabemos cómo fue que se adquirió para que no nos volvamos a exponer a esas condiciones. Yo lo voy a repetir aquí las técnicas porque las tienen en el libro y si no lo pueden comprar, lo tienen en internet y pueden consultarlo gratuitamente. Sí les recomiendo que las estudien bien para que sepan de dónde vienen y cómo está conformado el gran poder. Es bien importante eso. Como decía yo, no estaría sucediendo lo que está sucediendo en México si la mayor parte de la población supiera la verdad y si no hubiera estado bajo el flujo de los medios masivos nacionales e internacionales, porque esta es una red. O sea, los medios masivos nacionales están en red con los medios masivos internacionales y están coludidos, porque todos son propiedad de los grandes oligarcas de este mundo y de los oligarcas locales de cada país. Uno de los ejemplos emblemáticos de esta manipulación y de esta forma en que perdemos criterio es lo que gran parte de la población opina sobre el plantón de reforma. Incluso parte de aquellos que han sido o son partes del movimiento, es decir, hay gente dentro del movimiento que dice que esa medida fue incorrecta. Y entonces yo digo, no, pues es que esto quiere decir que todas esas técnicas funcionan hasta en los que nos sentimos más comprometidos, porque fíjense, vamos a verlo desde este punto de vista. Es solo un ejemplo, te lo tiro porque para mí es como el más... sí, el emblemático y es como que te viene decir, pero ¿cómo es posible que piensen eso? Fíjense, en México han sucedido crímenes terribles con el PRI y con el PAN, ¿no? Podemos hacer una lista larguísima. Yo voy a mencionar nada más algunos para ponerlo de antecedente, ¿no?
tenemos Tlatelolco, el Error de Diciembre, el Fogaproa, Teama, Coaxtlanca, Salteco, las Muertas de Juárez, Pastas de Conchos, la guardería bebé, los feminicidios, hasta los 60,000 muertos que tenemos, ¿no? Sin embargo, critican el plantón de reforma. O sea, imagínense cuando comparamos, sí, porque en el plantón de reforma no se rompió ni un vidrio, no se interceptó el tráfico de las personas, se interceptó el tráfico de los vehículos, y a una parte de la población que no llega ni al 0.01%. Hay personas en el norte que se quejan de que se interceptó el tráfico, que nunca han venido a la Ciudad de México. O sea, esta repetición de que eso era uno de los grandes crímenes llegó a tal grado que la gente sigue diciendo no, pero el plantón de reforma, últimamente está lloviendo comentarios, ¿no? De los videos y todo esto, que uno se mete a ver cuáles son los criterios de la gente, y decían, sí, pero este viejito bloqueó un buen número de calles. Entonces, el bloquear unas calles para unos automóviles es un error tan grave como 49 niños quemados. ¿Cómo es posible, no? Y además no ve la otra parte. Ese plantón lo hicimos para ver si a través de esa presión rescatábamos nuestra democracia, y lo único que pedíamos es que se volviera a contar, que se volviera a contar. Era la democracia. Y además tenía otra función, una función política para evitar derramamiento de sangre, porque nuestro enojo era a tal grado que México podría desestabilizarse y llegar a esos extremos. Entonces se evitó derramamiento de sangre, se buscaba la democracia, y eso es como si no existiera. Es decir, no, ese argumento ni siquiera aparece, sino lo grave es que bloquearon calles de reforma. Es terrible. Y se sigue manejando eso, como ataque. Entonces, vemos cómo los medios masivos de comunicación trastocan la realidad a su conveniencia para que las poblaciones actúen de acuerdo con sus intereses. Esa es la razón primordial por la cual estamos así. La situación de México se debe en un porcentaje muy alto a los medios masivos de comunicación y al sistema educativo mexicano. ¿Por qué? Pues porque son el poder mismo, no son distintos de la oligarquía. O sea, los dueños de los medios de comunicación masiva son los oligarcas. O sea, es parte del poder. No es que ellos estén actuando así coludidos con el poder, no, son el poder mismo. En casi todos los países, los gobernantes son accionistas de los medios de comunicación. Entonces, no podemos decir que pueden ser objetivos por la presión que hagamos, no. Lo que necesitamos es democratizarlos. No pueden seguir siendo propiedad del rico, tiene que ser propiedad de la nación. Cuando digo de la nación, me estoy refiriendo a todos los sectores de la sociedad. Es decir, el medio de comunicación tiene que estar abierto para los indígenas, para los campesinos, para los obreros, para los amas de casa, para los estudiantes, para los profesionistas, para todos los sectores de la población. No puede ser el oligarca el dueño de ellos, porque nunca, ¿sí? Va a estar de nuestra parte, nunca, porque el origen procede de la oligarquía, ¿no? Es decir, y fíjense que empecé diciendo que creemos que lo sabemos y no lo sabemos, ¿no? Y les voy a platicar cómo uno se puede dar cuenta. Yo tengo relación con gente muy inteligente y muy buena de este México nuestro. Y recientemente
una gente de las mejores y de las más valiosas que tenemos en México, se sorprendió porque la entrevistó Denise Merker y se sorprendió porque las preguntas que le hacían estaban enfocadas a que ella dijera cualquier frase que pudiera elegirse para decir que López Obrador era autoritario o violento o algo. Claro, ella no dijo nada que rozara esa idea, y por tanto la entrevista de ella pues no salió una pequeña frase ambigua, nada más, y lo demás no lo difundieron. Pero lo que llama la atención es que ella se sorprenda de esto. Quiere decir que nuestra buena fe siempre nos lleva a considerar que el otro tiene ese espacio de buena fe. No lo tiene. Y todos los días nos lo tenemos que decir, porque las personas que somos de buena fe no nos imaginamos o no tenemos presente que hay otras que no lo son. Siempre recuerdo en estas ocasiones a Che Guevara en un discurso que dijo: a la derecha no se le puede confiar ni tantito a ti. Siempre recordemos eso. No van a actuar nunca a favor del pueblo, no quieren al pueblo, no les importa en lo absoluto. Entonces, esto quiere decir que fácilmente caemos en creer que los medios están democratizándose. No, los medios no serán democráticos nunca si son propiedad de las gentes que pertenecen a la oligarquía o que son ricos o que están metidos, porque finalmente la mayoría de los periodistas y todo que están en los medios o son comprados o les pagan una lana o simplemente también están enajenados, también creen, pero muchos de ellos son pagados. Entonces, tenemos siempre que estar alerta y recordando que la derecha tiene muchas trampas. Estas trampas están estudiadas en laboratorios y con especialistas pagados en dólares para investigar científicamente en cómo influir en la mente. Conspiran y son capaces de cosas que los hombres y mujeres de buena voluntad no podemos ni imaginar. Por ejemplo, el golpe de Estado que le dieron a Hugo Chávez en Venezuela fue orquestado por la CIA y por la oligarquía venezolana, y mataron a gente de su propio movimiento. Es decir, llevaron a la gente ustedes no sé si lo recuerdan, pero había dos marchas, una de chavistas y otra de oposicionistas. Bueno, la oposición llevó a los oposicionistas a un lugar para que se enfrentaran con los chavistas y luego colocaron francotiradores ellos que mataran a su propia gente para echarle la culpa a Chávez y poder justificar el golpe. Imagínense semejante cosa. Y solamente cuando la vemos decimos, sí, son capaces de matar a su madre. O sea, son capaces de todo por defender sus privilegios y porque en el fondo hay un profundo desprecio al pueblo y a su propio país. Este es un ejemplo muy importante, porque esa es la formación que ese señor le dio a su hija, y esa hija pues le da voz a lo que piensa este señor que pretende ser presidente de México. Imagínense nada más lo que sería la presidencia bajo su mandato. Ahora, tampoco podemos olvidar, acuérdense también, que nuestros adversarios son nada más los oligarcas de este país, ¿no? El imperio estadounidense y europeo no van a cejar en su empeño de irse apropiando de nuestros recursos y nuestro territorio nunca, más cuando están en una crisis que no se va a resolver, porque es una crisis propia del capitalismo, y que antes de renunciar a este sistema que mantiene sus privilegios, van a emplear toda su fuerza. Es decir, no solamente nuestros adversarios son Peña Nieto, Salinas y toda esa mafia, no. Atrás hay un imperio que provoca guerras,
que desmantela gobiernos democráticos que están asesorando, que están poniendo dinero. Es decir, la lucha es con un enemigo poderosísimo. Tenemos la desventaja de que la ubicación geográfica de nuestro país y sus recursos nos hace la primera presa. Somos el bastión más importante para seguir despilfarrando el 5% de los recursos del planeta por mantener este perverso sistema. Aquí cabe la frase de pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es decir, nosotros somos lo más importante para ellos por conservar. O sea, vamos a ser los últimos en que de los que quieren renunciar a dominar. ¿Por qué? Porque su territorio está pegado al nuestro, es decir, y porque pues somos lo más cerca. No van a permitir que aquí haya un movimiento libertario. Entonces, la lucha es dura. Pero vamos a ver cuál es la estrategia que están empleando los medios actualmente en esta coyuntura electoral. Dentro de todas las técnicas explicadas en el libro, la que están ejerciendo ahora con más fuerza es la de las encuestas. Recuerden que las encuestas, más que reportar la realidad, son un instrumento mediático del sistema y de quien las paga, y del sistema. Tiene varios efectos, pero vamos a ver, los más importantes son dos. Uno es sumarle votos al que va arriba. ¿Y por qué le suma votos? Hay una razón psicológica. Por naturaleza, la mayoría de los seres humanos queremos ser aceptados. Y el ser aceptado pasa por actuar con la mayoría. De tal forma que las personas tienden a adoptar las creencias y las actuaciones de quienes les rodean, en su mayoría. De manera que si la mayoría opta por un candidato, las personas consideran que debe ser el mejor y acatan esa creencia sin ponerse a analizar. Prefieren ser parte de la mayoría para no ser criticados. Fíjense, por ejemplo, la mayoría no tiene ningún prurito en poner en la puerta de su casa una propaganda del PRI o del PAN. El que entiende por su elección, pues pone su cartel. Sin embargo, mucha gente dentro de nuestro movimiento tiene reservas en poner un cartel a favor del observador por miedo a que les critiquen o a que los vayan a agredir. Muchas veces no es que no sea su elección, sino no quieren que los demás lo sepan. ¿Por qué? Pues por miedo. El otro efecto es restarle votos al que va en segundo lugar. Esto es consecuencia de que el ser humano tiende a perder la esperanza, sobre todo cuando los medios han inoculado la desesperanza. El discurso de que todos los políticos son iguales, no, pues ya ni modo. Es decir, hay mucha gente que dice, no, pues ni modo, ya nos van a poner a Peña Nieto. Es producto de esta desesperanza. Entonces, también el ponerlo abajo implica que nos desanimemos. Aquellas personas que piensan votar por quienes las encuestas tienen menos votos, pierden la esperanza de que ganen y prefieren no votar, en parte para no perder. ¿No? Es decir, primero viene la desesperanza y luego decir, no, pues ya les ponen la pregunta, ya para qué voto. Y de ahí sale este grupo que dice que mejor no votar, que ahorita voy a hablar de eso. Esos son los efectos más importantes de esta técnica. Pero la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que están usando? Se las voy a decir. Después de la flagrante experiencia de la guerra sucia de hace 6 años, que se criticó y todo, entonces se elaboraron una serie de leyes que para evitar eso, leyes del ICE que están bastante a modo para llegar a nuestro lugar. Ahora aparece como que se le está concediendo más espacio.
y como que estaban siendo disque más respetuosos, sin dejar de hacer, claro, la misma guerra sucia, pero que sea menos evidente. Pero la estrategia es seguir posicionando a Peña Nieto arriba, dejar que entre Andrés Manuel en el segundo lugar y luego decir que hizo muy buena campaña pero que no le alcanzaron los votos. Esa es la estrategia actual. ¿Entienden? Si nos van a decir, no, miren, ya vamos en segundo lugar, sí, pero nunca alcanzamos a Peña Nieto, y esto no es cierto. Dentro del movimiento sabemos que estamos 7 u 8 puntos a distancia de Peña Nieto. Estos 7 u 8 puntos es muy fácil trascenderlos si nos empeñamos en convencer a la gente. En el primer mes y en el segundo mes rebasarlos, si podemos ser transmisores y comunicadores de la verdad y de la gravedad del país, ¿no? De la situación en la que está. Nuestra tarea es convencer a la gente difundiendo la verdad, pero no son solo 2 meses de nuestra vida para dar este paso tan importante. Evidentemente es muy importante ganar la presidencia, que el Movimiento Ciudadano gane la presidencia a través de su candidato, pero la lucha apenas comienza. Voy a hacer un apartado para referirme a los que piensan en no votar como protesta. Son ilusos quienes piensan que esto va a provocar un cambio. Esta no es una forma válida de protesta en este momento. Más vale entonces que ellos salgan a un grupo guerrillero, que tampoco es, en mi opinión, la estrategia, porque nos acabarían enseguida. Pero el no votar es dejar de cumplir con una necesidad ciudadana, una necesidad. Es dejar de ejercer un derecho y una obligación. Incluso si no les gusta AMLO, tendrían que ejercer su criterio para elegir de lo que hay. No siempre uno elige lo ideal, más bien nunca. No existe lo ideal, ¿no? Por ejemplo, comer es una necesidad. Imagínense si no comiéramos porque los platillos que nos ponen no nos gustan. Si eso no podría ser, ¿no? Entonces tenemos que elegir dentro, y a veces elegimos hasta cinturón, ¿no? En la guerra la gente erguía los cinturones y se los comía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había que elegir. Bueno, ahorita votar es una necesidad, porque si no votamos, esos votos van al PRI y al PAN. Ahí van. Entonces, esta posición es aliarse al adversario, al adversario más poderoso. No votar en protesta parece una posición cómoda, pasiva o berrinchuda de una persona que se niega a actuar frente a una situación de crisis. Y si piensan que no votar es una actuación válida para cambiar el sistema, solo tendrían que pensar que solo constituyen el 2% de la población para darse cuenta de que lo que están haciendo es aliarse al poderoso, es decir, que sí están votando. Los que no voten en realidad están votando por el PRI, por el PAN. Al poder le importa un comino que la población no vote, porque los votos que obtengan les basta para ejercer el poder. Están validando el sistema lejos de rechazarlo, porque justo lo que nos han hecho es pasarle la voluntad por el arco del triunfo. El que no vota ni siquiera deja clara voluntad de cuál es su posición. Es como cuando si tienen un pariente que está enfermo y entonces hay que elegir entre que lo operen o que lo dejen sin operar, y alguien se abstiene y no dice. Es decir, se desentiende porque no está de acuerdo con ninguna de las dos cosas, pero se desentiende, no se responsabiliza.
¿no? Es la misma actitud, ¿no? De aquella gente que, no, pues yo no, porque a mí, yo no estoy de acuerdo con que la operen, pero tampoco estoy de acuerdo con que la dejen así. Y no tomas posición. Si Peña Nieto ganara la presidencia sería una tragedia para México. Sin embargo, si nuestro movimiento gana, sería el primer paso para rescatar a nuestro país. Cuando dije que no nos dedicáramos, cuando dije que nos dedicáramos intensamente durante estos 2 meses a tratar de ganar la presidencia, no significa de ninguna manera que al ganar la presidencia podemos irnos a nuestras casas y dejar de luchar. Esta lucha por rescatar a México es larga y cruenta. Muchos de los que estamos en ella no veremos el triunfo verdadero, porque si nos remitimos a lo que les dije al principio sobre el empeño de la derecha mundial de seguir conservando este sistema injusto a base de medios de comunicación y de genocidios, sabemos que tenemos que seguir sembrando conciencia y seguir luchando por la democratización de los medios. Para que Andrés Manuel establezca sus programas sociales y su proyecto de nación, va a tener que enfrentarse y luchar a brazo partido contra fuerzas muy poderosas, y no puede hacerlo solo. En realidad somos nosotros la fuerza que lo logrará. Él no puede solo. Nosotros sí podemos. Pueden hacerle todo tipo de sabotajes. Los medios lo atacarán sin clemencia y en última instancia pueden darle un golpe de estado, y nosotros tendríamos que resistir. Esto ya lo han hecho, o al menos lo han intentado en los países progresistas de Latinoamérica. Entonces, sí necesitamos mucha fuerza y mucha constancia. México necesita contar con un pueblo valiente, consciente y luchador que no permita que lo venzan. El pueblo necesita tomar el poder. El pueblo mexicano, es decir, nosotros, necesitamos ser doblemente fuertes, y esa fuerza solo puede dárnosla la razón, la ética y el amor a la vida. Es lo único que puede salvarnos, un pueblo organizado, digno, valiente y amoroso. ¿Tendremos nosotros un pueblo valiente, consciente y digno que luche por la recuperación de su patria? Creo, a reserva que se me tache de pesimista, que actualmente no lo tenemos. El daño que nos han hecho los medios pasa por la inconsciencia, por la cobardía y por la falta de dignidad que han sembrado en nuestras personalidades. Sabemos que hay millones de mexicanos y mexicanas que sí estamos conscientes, que somos valientes y dignos, pero no podemos engañarnos. En términos generales, nuestro pueblo está enfermo del virus mediático que nos hace racistas, clasistas, sexistas, apáticos e ignorantes. La mayoría de nuestra población mira con desprecio a quien es moreno, aunque la mayoría seamos morenos. La mayoría de nuestra población mira con desprecio al pobre y cree que es pobre por flojo. La mayoría de nuestra población considera que un gran señor es quien tiene dinero. Las clases medias creen que están más cerca del rico que del pobre. No se dan cuenta que en realidad ya pertenecen a la clase pobre y que están siendo esclavizadas por el sistema, que son la materia prima para formar esclavos y consumidores. La mayoría de nuestra población se devalúa por ser mexicano o mexicana. Quisiera ser gringo o europea. Los ven como superiores. No valora su cultura, su belleza, su talento y finalmente no valora su patria. Muchos mexicanos y mexicanas, principalmente en el norte, aceptarían ser anexados a Estados Unidos. La mayoría de nuestra población admira al poderoso, no analiza cuáles son sus valores. La mayoría de nuestra población aspira a parecerse al blanco, aspira a tener mucho dinero, sin importar que para lograrlo tenga que transar, robar. Estamos en un sistema de mentiras, de robo y ya casi de asesinato. El modelo es mentir, es robar y meterle el pie a nuestros semejantes porque creemos que con esto alcanzaremos el triunfo
que con ellos seremos ganadores y no perdedores, losers, hasta ya la palabra la tenemos en inglés. Ningún país que tenga esos valores puede salir adelante. La patria está herida de muerte, y si no nos damos cuenta de ello, va a morir. Nuestros nietos y nietas, así como las generaciones futuras, van a nacer sin una patria. Imagínense que la madre de ustedes esté gravemente enferma y que ustedes no se den cuenta. Podría ser entonces que se tardan en ir por el doctor, que se tardan por ir por medicina o de actuar en consecuencia. Y esto provocaría su muerte y nos quedaríamos sin mamá. Es el mismo caso. Sí, yo sé que ustedes sí. Lo que quiero es que sí tengan muy presente cuál es la realidad. No se dan cuenta de la gravedad. Esto es lo más terrible. Que piensan que más o menos es lo mismo. No, hay una enorme diferencia. Es más, una es hacia el abismo y el otro es a un camino que comienza a recuperar dignidad, patria, felicidad. Esta elección es primordial para comenzar a sanar nuestro país. Por eso tenemos que luchar. Tenemos la fuerza que da la razón y la ética. Esa es mucha fuerza cuando se ejerce. Si no se ejerce, no. Ahora, esto empezaría a sanar nuestro país, pero después necesitamos aplicarle muchos tratamientos para que la enfermedad, lejos de seguir avanzando, se retraiga y sea la salud la que comience a imperar. Esta generación, que son todos los que estamos vivos ahorita, desde los jóvenes hasta los que somos ya mayores, puede ser gloriosa, heroica, si salva al país, y también puede ser condenada por la historia si no lucha y si deja que se pierda. No quiero con esta plática deprimirlos, solo quiero que vean la realidad, para que saquen la fuerza que todos tenemos cuando nos damos cuenta de la gravedad de algo. Fíjense que muchos hemos tenido experiencias que hemos resuelto con una actuación que nunca nos esperaríamos, y que en el momento de la gravedad sale la casta, sale el valor, sale la valentía y resolvemos cosas. O sea, sí depende de que nos percatemos. Si no ganamos la elección, seguiremos luchando, seguiremos en resistencia, pero habremos perdido la oportunidad de dar un paso significativo, ¿no? Es decir, porque cuando estemos en otra situación política, también vamos a tener que luchar con nuestros mismos vicios y con las envidias y con todo lo que ha fraguado el capitalismo. No quiere decir que como más que uy, a todo, no, sigue la lucha, pero ese paso es indispensable, porque tenemos un interlocutor válido, tenemos un interlocutor sensible, patriota, honesto. Si no, no hay interlocución. ¿Qué interlocución puede haber con Felipe Calderón? Nadie del movimiento se comunica con él, ni puede, ni tiene caso, que no va a hacer caso tampoco, porque él está al servicio de la oligarquía y de los intereses y de su propia mediocridad. Entonces sí importa que el que tome la rienda nos escuche, con quien a lo mejor nos podemos pelear y reclamarle, pero que es como nosotros, ¿no? Y que si se equivoca, no se equivoca por falta de amor a su patria ni por falta de honestidad, sino porque a lo mejor tomó una decisión que a nosotros no nos parece, pero viene la discusión y entonces crecemos y nos hacemos más políticos. Falta mucho la experiencia política, porque también es otra trampa del sistema que nos hace que, ay, no, la política, eso es para... No, la política es de todos, nosotros tenemos que interesarnos.
porque si no las consecuencias también las pagamos nosotros si no nos interesa. Si no nos metemos, pues entonces estamos siendo víctimas y no salimos adelante. Esa rebeldía, esa dignidad que sí tiene el pueblo de México. Pero a veces cuando dicen que México despierte, no es despertar, es salir de un marasmo. No nada más es despertar, es modificar mucho internamente en todos nosotros. Y si estoy hablando de todos nosotros y de ustedes que atienden hoy a una conferencia que va a hablar sobre el país, que va a tratar de... O sea, ustedes son de lo mejor que hay en nuestro país. Y a pesar de ello, también tenemos nuestros vicios y nuestros egoísmos y nuestras cosas que además están promovidos y cultivados por el sistema. Las izquierdas, les llaman las izquierdas pues porque no se ponen de acuerdo, porque ahí no solamente interviene de que yo creo que debe ser así, yo creo que debe ser así, y que como tenemos que respetarnos, entonces no hay nadie que diga pues va a ser así, ¿no? Es decir, digamos que la propia ideología se presta para que haya fracturas, ¿no? Pero también es que nuestra ideología, la ideología que nos han inoculado, promueve la envidia, los egos, la falta de entendimiento, nada más ven su parte, hay mucho oportunismo. Es decir, mucha gente, por ejemplo, me dice cosas como: pues si gana López Obrador, a ver si me consigues algo. Dios mío. ¿Me entienden a lo que me refiero? O sea, siguen apegados a fórmulas y a sistemas que pues tienes como estamos. Si lo que nos hace valer es nuestro trabajo, si lo que ambicionamos es un sistema en el cual no tengamos que tener recomendaciones de nadie, más que de lo que somos. Y aún siendo personas discapacitadas, queremos tener la garantía de que esas personas van a ser atendidas en sus necesidades, porque ese es el sistema que queremos, en donde todos tengan lo que merecen como seres humanos, como ciudadanos. A cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, para ir borrando todas estas fórmulas de dar mordida para conseguir algo, todo eso es lo que queremos quitarnos de encima. Porque si no, todo es corrupción, todo es mentira, todo es atajos, todo es... Imagínense un sistema en donde el que te den a ti un empleo quiere decir que me lo quitan a mí. Pues eso quiere decir que ese sistema va a crear tus enemigos. Si hay que crear un sistema en que haya trabajo para todos y estudio para todos, y en donde yo pueda intercambiar mis talentos con los del enfrente. Y que yo quiera que a los demás les vaya bien, porque de esa manera voy a recibir cosas de ellos y yo les voy a poder dar cosas. Y eso es amor, y de eso se burlan. Entonces, les decía, yo no quiero de ninguna manera deprimirlos, sino que, aunque yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero sí necesitamos que nos lo repitan, porque lo que nos repiten del otro lado es constante, y entonces se nos olvida. Se nos olvida la situación. Esto es para que tengan una dimensión justa del esfuerzo que se requiere de todos. Y ahora, para decirles que no los quiero deprimir, les voy a dar la parte buena. Es posible lograr la transformación del país. Sí es posible. Sí, y solo sí, nos percatamos de lo que sucede y actuamos en consecuencia. La historia está plagada de situaciones extraordinarias en las que un pueblo ha sido capaz de lograr su emancipación en condiciones desventajosas y muy desventajosas, y solo porque han tenido ideales y convicciones y porque han luchado por defenderlas.
que los llevan a la lucha por la verdad, por la libertad, por la igualdad y por los derechos de todos. Una de ellas fue la del esclavo Toussaint de Louverture, que liberó las tropas de esclavos en Haití. Imagínense nada más que una tropa de esclavos le gane a los ejércitos de Napoleón. Es posible. Es increíble, ¿no? Pues es posible. Es posible. O sea, el pueblo salva al pueblo, es cierto. Y el pueblo unido jamás será vencido, no es una consigna de calle, es cierto. Es cierto. Por eso América Latina se está emancipando, porque los pueblos se han unido. Y allá también luchan con una oligarquía tremenda, asesina, pero los pueblos feroces, pero se están uniendo. Y nosotros necesitamos unirnos y necesitamos doblemente la fuerza que ellos tienen, por lo que les digo, porque somos vecinos del imperio. Entonces necesitamos el doble. Pero cuando México tenga esa tendencia mayoritaria, América Latina sale a nuestro apoyo. Tenemos su respaldo, nada más estar esperando a ver para dónde jalamos. Nos están esperando. Para terminar, quiero recordarles la gesta del venezolano José Félix Rivas, que fue un colaborador de Simón Bolívar, quien logró parar a las fuerzas realistas con un grupo pequeño de jóvenes estudiantes que no tenían ninguna experiencia bélica, pero tenían que resistir a las fuerzas realistas mientras llegaba Simón Bolívar. Y la frase con la que arengó a este heroico grupo de estudiantes, la cual les invito a incorporar en sus mentes y en sus corazones, fue: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, participación, vamos a ejercer la democracia. Que cada quien diga lo que siente y piensa. Por favor, pasen para quien empezó esa pregunta. Buenas tardes. Quiero felicitarla. Es una plática muy hermosa. Y más que de, ¿cómo se llama? Como decía usted, desalentadora, es alentadora. Ahora bien, yo quiero hacer unos comentarios referentes a las campañas. Comentaba con un compañero de aquí hace rato que podemos irnos en el metro, simular una plática alusiva a los anuncios que están sobre las puertas del metro de Peña Nieto, simular y platicar para que la gente oiga cuál es nuestro punto de vista. Eso pienso que alecciona más que a lo mejor un cartel. Pienso. Otra sería, pues, decíamos hace rato, tenemos preocupación sobre las encuestas. Yo pienso que, sea cualquiera el resultado que tengan las encuestas, debemos de ponernos ya a trabajar. Cada uno en su casa puede hacer anuncios, puede hacer lo que sea. Y por donde quiera, a cualquier cita que veamos, dárselo. Si podemos irnos hasta el Estado de México, a los estados, a los municipios circunvecinos, también hacer eso. Bueno, hay infinidad de cosas que tenemos que hacer por delante. La vuelvo a felicitar, muchas gracias. Con permiso. Gracias, compañero. Ahora
solamente comentarios y comentarios. La creatividad del mexicano es enorme. Y si uno tiene ganas de hacer algo, hay gente que es así proclive a distribuir información, hay gente que es proclive a, por ejemplo, platicar. Esto es muy bueno porque hay una razón psicológica por la cual esto es muy fuerte. Porque cuando uno platica directamente con el otro y trata de convencerlo, el otro inmediatamente levanta una defensa. Pero cuando no es con él y está uno hablando con otro, no levanta defensa, escucha más que si le hablan a él. Por eso es muy efectiva esta cuestión. Yo también lo hago. Cuando estamos en la caja de súper, de tanto que voy con mi hijo o algo así, me pongo a hablarle de cosas que obviamente va a decir, pero él sabe, ¿no? Porque tal cosa, porque al no hablarle, no hablarle directamente al otro, el otro no levanta la defensa y entonces sí escucha, cosa que no ocurriría si le hablamos directamente a él, porque trata de defender su posición. Entonces eso, y bueno, nada más como último colofón, sí, somos bien creativos, cada quien dentro de su facultad. Porque hay gente que no puede hacer, por ejemplo, si una señora está en su casa y tiene reuma y no puede caminar y le pedimos que distribuya el periódico de regeneración, pues no, le estamos pidiendo una cosa que está fuera de, ¿no? Es decir, todos tenemos que decir, a ver, yo, ¿cómo puedo ver? ¿Qué es lo que más se me facilita? Ser creativos y hacer. Sí, compadre. Bueno, pues buenas noches. Estaba platicando ayer con el director de una revista, es un periodista que va a votar por Andrés Manuel, y me sorprendía mucho que decía, mira, está bien, pero esa jalada de la República Amorosa es lo más cursi que se le pudo ocurrir. Y lo único que se me ocurrió contestarle fue, bueno, es que supongo que quería hablar de solidaridad, pero yo creo que muchos mexicanos tenemos todavía en mente a Carlos Salinas y la forma en que desvirtuó la pobre palabra y en que la destrozó y hasta la metió como parte de la demagogia con la que trató de engañar a mucha gente. Y hasta ahí quedó la plática, pero es bellísimo escucharte hablar sobre la reivindicación del amor, porque hay muchas palabras que nos han estado confiscando y nos las han estado cambiando el significado. Así es parte de lo que dijo en el libro, es decir, nos han robado el idioma, y entonces, por ejemplo, ya es un populista, ¿no? Eso ya es malo. Y entonces digo, bueno, ¿qué cosa es populista? Pues es a favor del pueblo. Ya se convirtió en malo. Y así nos han, lo que tú dices es exacto, nos han confiscado el discurso. Ya el discurso de la izquierda tiene que estarse renovando porque ya lo agarran ellos, ya sea para depreciarlo o bien para ponerlo al servicio de sus huestes. La famosa de la Victoria. Por ejemplo, bueno, las playeras del Che Guevara. Debe removerse en la tumba, ¿no? O sea, eso es han comercializado la imagen de uno de los mejores hombres que ha dado la humanidad, ¿no? Se han apropiado de él. No, es terrible. Muchísimas gracias. A ti. Quiero felicitar ampliamente por la calidez, la emotividad, la sensibilidad y el discurso y el contenido ideológico de todo lo que he dicho. Felicitaciones. Yo quiero hablar de algo un poco en el tiempo. Y quiero comparar dos figuras que me parecen emblemáticas de la historia de México. Una de ellas es el doctor Barros Sierra y otra es nuestro dirigente Moreno, López Obrador. El doctor Barros Sierra, el ingeniero Barros Sierra, a pesar
de su investidura oficial como rector de la UNAM en los años más aciagos de nuestra Universidad Nacional, fue el líder moral del movimiento estudiantil del 68. Él fue la persona que representó los valores, la defensa de la autonomía universitaria, el derecho a la investigación, el pluralismo ideológico y político, el respeto a las libertades democráticas, el respeto a los derechos y libertades del pueblo mexicano. Eso representó, en síntesis, Barros Sierra al defender la autonomía universitaria y la universidad en su conjunto. Hoy, aparentemente, dos figuras en el tiempo y en el espacio que están distantes, parece que no tienen una ligación estrecha, pero sí la tienen. ¿Por qué? Porque son los líderes de las causas del pueblo mexicano. ¿Qué fue lo que pasó en el 68? Y no voy a hacer una historia de eso. Pasó que la juventud, en un momento de auge económico, pero en un momento de represión de las libertades democráticas, en un momento en que había cientos de presos políticos en las cárceles, campesinos, obreros, intelectuales, periodistas, investigadores, de todas y diferentes tendencias políticas, estaban en la cárcel. No había libertades o los márgenes democráticos que hoy existen. En esa época, el Estado mexicano, en su aspecto más violento, más represivo y más fascista, enfrentó la defensa de la autonomía, que emprendía no solamente el ingeniero Barros Sierra, sino un movimiento de masas estudiantil que estaba y se hizo cargo de la defensa de esos derechos que hoy de alguna manera en parte disfrutamos, en parte nada más porque limitadamente los tenemos. En esa época, y les voy a contar la experiencia de un compañero que aquí está presente, amigo mío, que es de origen indígena, que hoy es uno de los grandes escultores y creadores mexicanos. En esa época, él venía de Oaxaca, había trabajado en el ejército mexicano y ahí había cursado en escuela secundaria. Después se salió del ejército y ingresó a la escuela de San Carlos. Cursó 5 años en la escuela de San Carlos y ahí, junto con Sebastián, cuando se dio el movimiento estudiantil del 68, estuvo presente en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre. Ese día, estando a un lado él de la barda, cuando estaba en el ejército, después de la matazón, después de la masacre, del otro lado vio a sus hermanos que eran parte del ejército mexicano. Sus hermanos lo estaban buscando y él estaba buscando a sus hermanos. Él, ¿quién es? Es uno de los grandes creadores y los grandes escultores mexicanos. Es Tiburcio Ortiz, compañero de aquí, vive aquí. Hizo la obra con una de las grandes obras, que es El Flechador, que estuvo ubicada en la calle enfrente del Museo Franz Bella, aquí en el, ¿cómo se llama? Estuvo en primera revolución y el Carrillo Gil, ahí enfrente estuvo un tiempo, unos años en estudiante y después la quitaron, pero él es uno de los grandes creadores y grandes gentes que ha rescatado la cultura mexicana y en sus obras es un continuador de la obra de Rivera, de Orozco, de Siqueiros y toda la escuela mexicana de las artes plásticas. Bueno, esos creadores mexicanos que están comprometidos con el quehacer artístico, con la cultura, con el conocimiento, con las costumbres, con la forma de ser del pueblo mexicano, están y han empapado toda su obra, porque están marcados por la lucha
de defensa de los derechos humanos, de la herencia de los derechos democráticos, ¿sí? E igual que él, es López Obrador, ¿sí? O sea, a mí, figuras históricas de este tamaño no dejan más que conmoverme, porque son gentes que desde pequeños están marcados por la cultura de los pueblos indígenas, están marcados por el atraso, por la pobreza, pero eso no los deja, no les permite amar profundamente sus costumbres, sus valores, sus tradiciones, y eso lo plasman en su obra artística, ¿sí? Y eso es un compromiso político. La obra artística está ligada al compromiso político, al quehacer de todos los días. Y de la misma forma, la figura de Luis Manuel nos proyecta el amor a la cultura mexicana, a la forma de ser de nosotros, ¿sí? De que queremos y amamos las tortillas de maíz, ¿sí? Amamos nuestros pocillos de barro, ¿sí? Y amamos todas esas tradiciones que de alguna manera nos identifican y nos hacen ser lo que somos como mexicanos. Ese es el amor que está atrás del discurso de López Obrador, el amor por la patria, el amor por lo que somos, el amor por nuestra identidad. Y de la misma manera que tenemos amor para defender lo que somos, también para defender nuestros derechos. En esta lucha hay que defender y hay que ser valientes y hay que ser tenaces y hay que ser arriesgados, porque ahorita tan pobres somos, con tan pocos derechos tenemos, con tan poco país nos han dejado estos depredadores, estos ladrones, que tenemos que defender lo poco que tenemos con todo lo que somos. Eso nos exige valor, decisión, coraje, fuerza, energía. ¿Sí? Nos vamos a quedar así sentados viendo el robo. Desde ahorita tenemos que luchar, que esforzarnos, que ser firmes. ¿Sí? No es esto una plegaria, es decirles que esto es conciencia, pero también es lucha. Doctora, muchas gracias. Sus palabras es como cuando cae la lluvia y la lluvia hace que florezca el campo, la lluvia hace que los animales adquieran vida y en esas temporadas se reproducen. Las palabras que usted nos ha dado el día de hoy son de ánimo, son de una realeza para un pueblo que está en lucha. El movimiento de Morena no es nada más un eslogan. El movimiento es el espíritu de un pueblo que quiere un cambio, pero que ha proliferado porque tenemos un líder que se ha identificado con nosotros, primero por su honestidad, su recia voluntad, no por algo escualista. Quizá a muchos les destanteó inclusive la ira con el Papa, pero es la actitud de un hombre sensato en el sentido, como él dice que su pueblo, el pueblo que le seguimos, ha vivido todas las ideologías. Entonces yo creo que a nuestro movimiento lo que le está faltando en este momento es algo que nos levante el espíritu. Tenemos un canto, podríamos decir, de Morena, pero Morena nos motiva a la alegría, la mayoría al baile, pero necesitamos algo que hizo que los franceses salieran y lucharan contra unas monarquías. La base de la marsellesa dice: vayamos, hijos de la patria. Creo que eso es lo que nos está faltando en este momento. Por eso palabras como usted nos dio, nos ayudan. Hace tiempo había un cántico que conmovía: ¿qué le han hecho a mi país?, decía el cantante. Y en eso resumía el dolor que tiene esta país. Yo creo que la historia nos dice muchas cosas. Por ejemplo,
La Biblia es uno de los libros más consultados, que no lo pudo decir Peña Nieto. Hay una historia de la Biblia del pueblo cuando le dicen que había que ir a conquistar Jericó. Y va ese pueblo con unos cántaros y con unas trompetas. Y hace que después de dar 7 días de vuelta a esas murallas, a la voz de un líder, hacen este estruendo y dice la tradición bíblica que las murallas se cayeron. En esas circunstancias estamos nosotros. Necesitamos entonces enrolarnos. En la época de Porfirio Díaz, cuando el pueblo estaba totalmente en una situación difícil, en medio de cántico, dicen que de ahí salió lo de la cucaracha. La cucaracha así le decían a Porfirio Díaz, y por eso ya lo denigraban, y el pueblo tomó esos cantos, y eso levantó el espíritu para que el pueblo se levantara. Creo que algo nos falta también a nosotros en este momento. Nos falta ese espíritu de contrarrestar. En el 2006 se hicieron reuniones con matemáticos muy connotados, con matemáticos que analizaron las curvas de la tendencia de la votación, y se demostró matemáticamente que eso no era posible. Pero lo hicieron a toro pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita nosotros? Convocar a los mejores matemáticos, a las gentes que dominan la estadística, y demostrar públicamente, y que de allí salga algo, en pocas palabras, que chotee las famosas encuestas, de decir y exigir que esas encuestas son inútiles, pero con la voz del pueblo. Entonces yo sugeriría que no, hacer una reunión con gentes expertas en esto, y que pudiéramos hacer una reunión grande para discutir las formas, los métodos y por qué los resultados de las encuestas, y entonces demostrar que están mintiendo en el pueblo. Si nosotros logramos hacer eso, podríamos revertir a lo que están diciendo los medios de comunicación. Entonces, ese momento es el pueblo, pero tenemos que darnos otros sistemas en donde se oiga la voz del pueblo. Gracias. Bueno, miren, vamos a seguir con las, no sé si va a contestar las que ya van hasta ahorita y luego otras más. ¿Sí? Okay. Muchas gracias por su exposición. De verdad, yo creo que este ambiente de amor, ¿no?, que nos está transmitiendo, del amor a la patria, me hace recordar aquella época en que Lázaro Cárdenas expropió nuestra industria petrolera, y cómo llegaba el pueblo con gallinas, con anillos, con pertenencias, con esa fe de que unidos, ¿no?, iban a poder derrotar toda esa aversión, esa oposición que había de los capitales extranjeros. En este caso, que ya habíamos platicado antes, cómo podíamos trabajar y sumarnos aquí en toda esta zona. Se hablaba de hacer algún periódico mural, se hablaba de cómo trabajar en colectividad. Estábamos pensando ahorita, bueno, sí, ¿qué podemos dar que esté en nuestro alcance? ¿Cómo contribuir a este proceso, como dice Andrés Manuel, desde las bases, con lo que tenemos? A lo mejor una gallina, un anillo, lo que podamos hacer, nuestra fuerza de trabajo, la experiencia que tenemos, que hemos acumulado por tantos años o por pocos años, lo que sea. Y en este caso, bueno, les quiero compartir, mi esposo lo acaban de despedir hace 3 días, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos hacer? Pero me acordé que, dentro de algunas actividades que hemos tenido, vendemos publicidad por internet. Entonces, bueno, ahí tenemos unos anuncios, un anuncio que queremos donar, ¿no?, al círculo, a Morena Guapa, que incluye una página web que tiene hasta 5 gigas de capacidad. Ahí podemos hacer una especie de periódico, ¿no?,
Podemos hacer entrevistas a los protagonistas de Morena de Coapa y que empecemos a pegar también consultas a los protagonistas de Morena. No existe, claro que existimos, ahí estamos, ¿no? Entonces podemos posicionar esa página web a través de Google, ¿no? En todo lo que sea Coapa, ¿no? Entonces, bueno, está eso, ¿no? Está eso. Entonces, no pensemos que no podemos contribuir, lo que tengamos. Así como en aquella época se traslada esa imagen de Cárdenas con toda la gente que estaba a su alrededor, se traslada ahorita en estos momentos, ¿no? Lo que estamos viviendo. No podemos dejarlo solos. Perdón por poner ese orden. A ver, la entrega de mantas va a ser al final cuando termine la conferencia. Por favor, sí, porque estamos haciendo mucho ruido. Gracias. Comentar brevemente porque es muy rico el diálogo, porque en base al discurso de otro así se te van ocurriendo ciertas cosas y viceversa, ¿no? De acuerdo a lo que han dicho, por ejemplo, caer en la crítica destructiva, porque ahorita nada más es destructiva. Ahorita, en estos meses, no podemos darnos el lujo de estarnos criticando, porque no hay espacio para ello. La autocrítica es muy buena, sí, pero hay momentos en los que hay que hacerla y hay otros momentos en que hay que pasarle. Por ejemplo, lo que estaba diciendo el compañero de que escribió el Papa, es que ahorita él como dirigente tiene que decidir la estrategia política que necesita para ganar la presidencia. Nos podrá parecer, nos podrá no parecer, pero no empecemos nosotros, ¿no? A decir, no, porque es que eso quería Papa. No, él sabrá por qué lo vio. Créanme que si lo hace es porque lo piensa necesariamente. Nada más un pequeño comentario y me parece importante hacerlo. O sea, obviamente se presentó también ante el Papa, pero también previamente mandó una carta donde hacía la aclaración que el Estado debe de seguir siendo laico, ¿no? Entonces, eso muchos creo que lo desconocen porque lleva un punto de discusión previamente sobre eso aquí, ya que se presentó Gerardo Fernández Noroña, que decía él que no había hecho ningún pronunciamiento ante Andrés Manuel al respecto, y obviamente Andrés Manuel ya había mandado una carta, ¿no? Y había aclarado el posicionamiento. Igualmente también cuando se presentó con el embajador de Estados Unidos, hizo el posicionamiento diciendo que el Estado mexicano debería seguir siendo soberano, ¿no? Así es. Y aquí en lo que dices hay dos cosas. Una es que, por una parte, él es el que tiene que llevar la estrategia. Bien, mal, regular, como sea, él la tiene que llevar. Y por el otro, que muchas veces criticamos con falta de información, como lo está diciendo el compañero, ¿no? Es que no hizo tal cosa, y que sí lo hizo, pero no se informaron. Entonces, es muy difícil enjuiciar. Y sobre todo enjuiciar los pasos que él está tomando en estos 2 meses, porque créanme, que del asunto él sabe más que nosotros. O sea, lleva muchos años en la lucha, conoce con qué gremios se está enfrentando, con cuál está trabajando, y se decide una cosa, nosotros ni siquiera tenemos muchos elementos para enjuiciarlo. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero acuérdense, porque es como, a veces les digo, bueno, porque hay personas que completamente no tienen ninguna información y critican, y les digo, bueno, es como si yo le estuviera criticando a Einstein que por qué al hacer la fórmula no hizo mejor otra cosa, y bueno, de veras, hay que ubicar, ¿no? Y además, y otra cosa, que a veces es falta de información, es que nunca, ¿cómo? Pero no es que tú no lo viste, ¿no? Entonces, no tenemos todos los pelos de la luz, los pelos de la luz en la mano, no podemos enjuiciar. No tenemos trayectoria, no tenemos... Esto no lo exime de que cometa un error, sí, pero ahorita no es momento. Ya después lo discutiremos. Ahorita tenemos 2 meses.
Otra es lo que estaba diciendo acerca de la historia. Es muy importante conocer nuestra historia justamente para saber qué nos puede pasar y la de los otros países también, pero eso es ya. Ahora, fíjense que hay otra trampa, que es que tenemos que ser tolerantes, porque Morena, se me ocurrió este día que estaba diciendo, bueno, Morena es un movimiento tolerante que acepta todas las ideologías. Eso no es posible. O sea, hay que saber que sí, hay que ser tolerantes a distintas perspectivas, pero no podemos ser tolerantes con un fascista, o sea, porque es otra cosa, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es que, ¿en qué tenemos que estar de acuerdo? En que queremos que México sea justo, equitativo y un lugar de libertad. En eso estamos de acuerdo. Podemos ser tolerantes ante las distintas formas que a cada quien se le ocurre para hacer eso, pero no podemos ser tolerantes para quien quiere un México desigual, un México represivo, un México criminal. Entonces, sí tenemos que distinguir eso, porque es como una trampa. Y eres intolerante, no. Si yo no estoy de acuerdo con una asesina que quiere matar niños, no es que sea intolerante, es que eso no es hacia lo que esto se está conduciendo. Entonces hay que distinguir entre tolerancia ante las distintas perspectivas, pero con la misma meta, y otra cosa es que nosotros estemos tolerando lo que está en contra de nuestra ideología. Entonces no es todas las ideologías, porque el fascismo es una ideología y el capitalismo es una ideología muy perversa, por cierto. Ahora, hay personas que no se dan cuenta que el capitalismo lleva a la situación en la que estamos, y entonces sí quieren que haya justicia, pero creen que con un capitalismo moderado se puede. Entonces, ahí lo que pasa es que hay que informarlo, decirles, no, mira, realmente este sistema no puede lograr esto, no puede. Luego, lo que estaba hablando de los cánticos y eso, fíjense que en general los movimientos libertarios, si los pueblos que van en las marchas hablando de dignidad y de no sé qué, van muy alegres, se da por naturaleza. O sea, la alegría surge de saber que estás haciendo algo por la vida. La vida es alegría. De manera que todos tus actos que sean en pro de eso, naturalmente te brotan alegría. Si ustedes ven las marchas de las gentes que van contentos, van bailando, las marchas de los de la derecha son horribles, van enojados, van furiosos, ¿no? Es decir, es una cosa natural. Es otro de los índices que nos permite saber que estamos en lo correcto, en el amor. Y la otra cosa que decía, que es muy importante desmontar, cuando decía es que, cuando hablo de los matemáticos que tendrían ahora que estar viendo y demostrando, porque si acuérdense que también una de las tareas es desmontar, mentira que salga mentira que hay que desmontar inmediatamente, no dejar que avance, sino inmediatamente echarla abajo. Porque van a estar montando matrices de opinión son ideas falsas, para que se cree esa opinión y se sienta que es una información. Es decir, hay matrices de opinión que se convierten en noticias, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le ocurre sacar la matriz de opinión de que López Obrador es narcotraficante, y luego se convierte en noticia. Y luego la gente dice, no, eso fue una opinión de un cabrón que quiso montar esa opinión para echarle a la población en contra. Entonces, desmontar todo el tiempo, la verdad. Y por último, hacer hincapié en la unidad. A veces no nos caemos bien. A veces no estamos de acuerdo en algo. A veces nos hacemos la idea de que fulano es oportunista y que lo que quiere es un puesto. ¿Saben qué? Ahorita, unidad. Después la cosa se va a ir depurando seguramente. Pero ahorita son 2 meses. Si no nos cae bien,
hagamos porque nos cae la tiene. Si sentimos que nos tienen envidia, que no sé qué, que nada más está por un hueso, que no tenemos ni siquiera la comprobación, porque muchas veces es nuestra percepción, porque como estamos acostumbrados a que todos son oportunistas, o somos, o estamos por razones equivocadas, pues desconfiamos unos de los otros. Bueno, ahorita, momento. No es momento de estar desconfiando, ya después comprobaremos si es cierto, si no es cierto, lo dialogamos, no sé qué, pero ahorita unidad es sumar, unidad, sin unidad, nada. La República Española se perdió por falta de unidad, porque estaban los republicanos, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, no sé qué, todos, cada quien en su gremio. Pues claro, vino la derecha, les partió la madre porque ellos iban a una sola cosa y muy disciplinados. Y entonces pues, ahí es donde la izquierda pierde. Voy a intervenir yo un momento, nada más para, aprovechando que usted maneja muy bien los conceptos, ¿no? La derecha, lo que sea, ha intentado hacer o está haciendo mucho, y yo creo que un comentario suyo sería muy bueno. Son dos conceptos que han prostituido la derecha. Uno es la política. El concepto de política lo han convertido en sinónimo de corrupción, lo han convertido en sinónimo de bajeza, de oportunismo, etcétera, etcétera. Cuando la palabra política, con mayúsculas, es generosidad, es amor. Gramsci habla de amor, por cierto, ¿no? Entonces, y la otra es ideología. Es impresionante, por ejemplo, hay políticos que dicen que van a discutir la reforma petrolera desideologizada. ¿Qué es eso? O sea, quitarle ideología a un ser humano es ponerlo a nivel de animal, porque vaya, ideología es razón, así de fácil. Entonces, esas dos. Y por último, yo me hago una pequeña trampa a la hora de la unidad. Hay gente que a mí no me cae, vaya, mi posición política es diametralmente diferente a la de quien les diré. ¿Les parece bien Federico Arrola? Bueno, yo lo que digo es que no hay unidad con él, me uno. Entonces, yo utilizo la palabra unión. O sea, ahorita me uno contigo y voy a todo lo que pueda hacer. Unidad me suena a fusión, entonces a mí me da urticaria. Entonces mejor digo, yo hago unión con los compañeros, ¿verdad?, para llevar a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Era eso. Muy ¿No me escuchan? No. Así de viva voz. ¿Está transmitiendo por internet? Sí, la verdad es que la situación de México y bueno, en realidad del mundo es una cuestión bastante trágica que pues la verdad puede desmoralizar a cualquiera. De hecho, bueno, la historia del capitalismo en general ha sido bastante trágica, ¿no? Pero aquí se ha dado algo, ha sido algo muy claro, ¿no? Si hay una alternativa, ¿no? Si hay una alternativa para cambiar todo este sistema capitalista y es muy claro, ¿no? De hecho, López Obrador apenas el fin de semana pasada en el Zahualcoyo decía, bueno, es que nuestros enemigos no son la gente que va a apoyar las marchas del PRI y el PAN, en realidad son los dirigentes, la gente que ellos representan, los grandes empresarios, los banqueros que están atrás de ellos y que están mal informando y engañando a la gente, ¿no? Esos son nuestros verdaderos enemigos, y claro que hay una alternativa porque el pueblo tiene la suficiente fuerza para cambiar todo esto. El problema sí es que la clase trabajadora no sabe el enorme poder que tiene, la enorme fuerza. Por ejemplo, uno de los hombres más ricos de México,
México e incluso del mundo es Azcárraga, ¿no? El dueño de Televisa. Pero ¿qué sería Azcárraga si los trabajadores que están atrás de las cámaras, que están limpiando, que están arreglando, todos los trabajadores que en verdad mueven Televisa, esos trabajadores también son explotados por los empresarios, también sus hijos no tienen una alternativa para entrar a la educación pública, también tienen problemas de salud, etcétera, etcétera. Ellos también son parte de la clase trabajadora y todos unidos sí podemos derrotar no solamente ahora Calderón, incluso esta gobernatura de Peña Nieto, sino incluso trascender el capitalismo, ¿no? De hecho, esta idea que menciona de emancipar incluso a la clase trabajadora y que se ha dado en estas revoluciones, que bueno, antes le comentaba, bueno, ya tiene mucho que no se da, en realidad sí hay un ejemplo muy claro, y ahora son los países árabes que se han levantado y han demostrado que sistemas tan corruptos, tan nefastos, tan fuertes, han sido totalmente derrotados con la unidad, incluso no solamente de todos los trabajadores, incluso con el ejército, ¿no? Que se han unido y que han podido derrotar a grandes dictaduras. Nosotros tenemos la oportunidad también de poder hacer esto, ¿no? Yo también creo que es necesario esta unidad. Yo le llamaría, bueno, como lo describe Trotsky, un frente único, en donde todos pues marchemos por separado, pero golpeemos al mismo tiempo, ¿no? Golpeemos al mismo tiempo, y nuestra unidad tiene que ser en torno a un programa revolucionario que no tiene nada que ver con lo que proponen estos capitalistas, ¿no? Algo que solamente beneficia a la clase trabajadora, porque en realidad sí podríamos solucionar, por ejemplo, el problema del trabajo, ¿no? El trabajo para los empresarios, dicen, entre menos trabajadores que trabajen más, el empresario gana más, ¿no? Le saca mayor plusvalía. Pero si los trabajadores gobernáramos, entonces diríamos, no, hay que repartir el trabajo existente entre todas las manos, y si es necesario recortar las horas de trabajo, en lugar de trabajar 8, trabajar 4 para que trabajen 2 personas y que pueda haber trabajo para todos. Y eso solamente se puede hacer en un gobierno de los trabajadores. Ahora está la alternativa de poder llevar, acercarnos a ese gobierno, a ese objetivo, con esta lucha para ganar en el 2012 con López Obrador, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, son muchas tareas que tenemos que hacer. Una de ellas, pues sí, es concientizar al pueblo de la fuerza que tiene a los trabajadores. Yo creo que tenemos que ir a la marcha el 1 de mayo, a agitar en torno a que la clase trabajadora tiene que votar en unidad con López Obrador. También los invitamos a que participen el 28 de abril en el encuentro de jóvenes de izquierda en arquitectura, este sábado a las 9 de la mañana en arquitectura, y bueno, y prepararnos, porque claro que, como decía, no todas las ideologías son parte de nuestro movimiento, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a estudiar las ideologías de la clase trabajadora, y por eso, bueno, también los invito a que lean el periódico Militante y estudiemos la teoría de los trabajadores, que es el marxismo. Bueno, yo ante todo agradecer aquí a la doctora Blanca su disertación, que eso nos hace reflexionar, nos hace analizar en un momento dado todo este contexto que se está viviendo, y también hacer hincapié en la situación esta de los medios de comunicación, pues nos están manipulando mucho. Prueba de ello es de lo que dice aquí la doctora, bueno, y todo lo que se trató en cuanto a que en relación a las encuestas, en relación también en cuanto a las situaciones de estos medios, cómo están humillando, porque yo aquí lo estoy analizando, yo analizo y pienso que debemos de ser críticos, analizar cómo se está humillando en este caso. Yo así lo pienso, a López Obrador, cómo los van sometiendo a situaciones que los otros ya están acostumbrados a bajar la cabeza. Yo lo analizo aquí como un aspecto de humillación, y es lo que nosotros
como pueblo no debemos de permitir eso de que ante el presidente de España, y si uno ve las noticias, el Peña sale con un conjunto de gente, la Josefina también, y López Obrador no le dan publicidad. Entonces también eso es lo que se tiene que analizar, se tiene que ver, y también las personas que están más cerca de López Obrador, pues orientarlo, decirle, como dice la doctora, pues López Obrador se la sabe, pero de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo, el mismo sistema está en contra de la misma izquierda, ¿no? Entonces, es nada más mi reflexión, que debemos de ser críticos, analíticos y también muy propositivos. Gracias. Muchas gracias. Así, bueno, muchas gracias por la luz que nos da. Hoy llegué un poco tarde. Vengo de una Expo Seguridad. Está llevándose a cabo, bueno, hoy se terminó en el centro de Banamex. Y cuando llegué yo creí que era Expo Seguridad para el trabajo, para eso. No, es un mundo de miedo. Es camionetas blindadas, es armas, es todo un show montado, es miedo. Alguien de ahí decía, miren, yo vengo de Guatemala y en mi país se lo está llevando no hay seguridad. Tengo que salir de ahí. Yo soy de seguridad, pero vine aquí a vender. ¿Aquí por qué? Porque allá me prohíben vender seguridad. No hay seguridad. Allá no hay líderes. Allá les hace falta un líder. Hoy aquí lo tenemos. Si no lo aprovechamos, sí, alguien nos va a castigar. A lo mejor otro líder que ya hubo por allá y que crucificaron. Digo, no vamos a crucificar a ¿no? Al contrario, vamos a ayudar y vamos a ser parte de. No iba a decir que esos romanos, pero fueron ellos los que lo acabaron. Vamos a hacer esos que estamos conformes con el líder que nos dio el primer paso a la guerra. Bueno, yo lo que quisiera hacer es como contar una experiencia que tuve apenas. Estaba repartiendo el periódico y llegó un señor y me dice, ¿qué es eso? Le digo, no, pues es de movimiento. Ah, no, cámara para aprenderme de boiler. Digo, bueno, ok, pero ¿por qué? No, pues es que Obrador es un comunista. O sea, palabras que en el sentido, así, o sea, diciéndolas no tiene nada de malo, pero en el sentido de que la gente nos ha enseñado desde la historia, o sea, yo vengo de un sistema de educación básica, de gobierno. ¿Qué dicen? El capitalismo le ganó al comunismo. El comunismo no sirve. El capitalismo es bueno, el que nos va a llevar al futuro. El PRI es capitalista. El PRI ha hecho todo, el PAN ha hecho todo, ha entregado todo. ¿Qué nos están dejando? Si no hacemos algo, es como dicen que la diferencia entre el derecho y el deber, ¿no? O sea, es un derecho votar, pero es un deber hacer algo por el país, porque si no, vamos a quedar como los que pudimos hacer algo y no hicimos nada. Y pues, no sé, yo me gustaría dejarle algo a mis hijos, ¿no? Que le dejaran algo. Y así como va el país, creo que ya, pues, no sé, o sea, siento que deberíamos dejar también de decir izquierdas y derechas. Dividimos mucho a la gente escucha izquierda y luego, no, o sea, reaccionarios, estos van a llevar a la ruina al país. No, o sea, a fin de cuentas todos somos México. O sea, yo no soy de ningún partido político, pero siento que así podemos hacer algo. Y quisiera que me pudieran explicar algo, cómo llegar a la gente grande. Porque la gente grande, lo primero que me dice es, ¿tú qué vas a saber? Tú eres un niño. O sea, yo viví la historia, me dijo ese señor. Me dijo, ¿sabes lo que hizo López Obrador en Tabasco? Quemó los
Le digo, no señor, pero me dice, no, y no lo puedo sacar de ahí porque yo no me hice todo. Y siento que, no sé, de ahí debería ser algo. Hacia la gente. Hay mucha gente que dice, Obrador es un peligro para México. Con el gabinete les puedes enseñar, les puedes decir, si es un peligro para México, ¿por qué tiene un empresario de secretario de Economía? ¿Por qué va a poner a otro de secretario de Hacienda? O sea, podrá hacer lo que sea, pero no creo que pueda convencer a dos empresarios que su negocio es hacer dinero a que, sí, vengan, apóyenme y cuando ganen los voy a expropiar. O sea, es como que nada más desestigmatizar un poco, quitar la imagen de, López Obrador, no, pues es una persona de izquierda, no, pues nos va a llevar a una revolución. No, o sea, López Obrador es la única persona que nos puede llevar a un lugar que ahorita no estamos. Si no, nada más, ya está. Doctora, yo llegué muy optimista y al escuchar a usted me voy doblemente optimista por lo que dijo. El joven tiene una gran inquietud y él dice, bueno, ¿cómo acercarnos a los adultos mayores para que nos transmitan su experiencia, ¿no? Bueno, pues aquí la doctora acaba de decir algo muy importante, un contraveneno contra todos los calumniadores de López Obrador. Por ejemplo, lo mencionó ella, creo, no, pues el viejito hizo el plantón y toda la cosa, pero él nos acaba de dar una herramienta formidable contra eso. Lo que digo, bueno, vamos a poner en la balanza que es más grave, un plantón efímero, unos 47 días, ¿no? Más o menos, o los asesinatos que se han venido cometiendo desde 1968 o antes inclusive. Es decir, ¿cómo va a pesar en la opinión pública un plantón que los 49 niños que asesinaron, los 60.000 muertos o 150.000 según el Pentágono? Entonces, ella nos acaba de dar herramientas formidables para contrarrestar las calumnias del grupo oligárquico que controla las encuestas, porque yo no creo en esas encuestas realmente, porque ya sabemos quién las hace, quién las controla, quién no son los dueños de... Yo leí ayer no sé cuándo, no sé si a Flores o a Toledo, no sé a quién, donde dice cómo controlan ellos. Controlan a los comunicadores, la oligarquía, controlan a los que inventan las encuestas. Entonces, por eso digo yo que me voy doblemente optimista, porque me ha dado la herramienta formidable contra estos. En la casa de ustedes yo tengo un póster enorme, le mandé a hacer un pie para ponerlo ahí enfrente. Cierto, doctora, algunos pasan y se ríen, como que dicen, está loco este, que tiene que tener este que va a perder, ¿no? Pero yo sé que no es así. Entonces se han acercado inclusive, y algunos, pues, por cierto, porque creo que tienen miedo, como decía la actriz esta, ¿no? Y eso es muy sintomático. Esa es prueba de que caminamos y prueba de que vamos a ganar. Y creo que la compañera nos acaba de invitar ya para terminar a un evento del domingo. Yo quiero estar en ese evento, ojalá que todos estuviéramos ahí y que lleváramos a más compañeros. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Como podrán ver, la mayoría de los que estamos aquí somos adultos mayores, ¿no? Y sí,
A veces queremos tanto que vengan los jóvenes y se unan a esta lucha, porque nosotros pues ya la red nos deja. Pero y estaba diciendo el compañero una cosa, decir cómo le llego a la gente mayor. ¿Sabes yo qué te diría? Es mi opinión, ¿no? La gente mayor ya no la puedes convencer. Una gente que ha sido de derecha 60 años no pierde su tiempo, no va a cambiar. Mejor a los jóvenes, necesitamos a los jóvenes. Ellos son los que tienen la valentía, la fuerza, la frescura. Los viejitos que estamos en la lucha es porque pues ya tenemos toda una experiencia de vida y toda una formación ideológica que no podemos borrar, pero así como nosotros no podemos borrar esa formación ideológica, los del otro lado tampoco la pueden borrar. Es muy, no digo que no haya, habrá alguno, pero son pocos. O sea, uno no, ¿cómo dicen esas? De que chango viejo no aprende maroma nueva. A menos que, digo, no quiero ser absolutista ni que no haya alguien que en edad mayor pueda cambiar de ideología de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero es difícil. Los que son indispensables y los que tienen toda la pasaleta y además son los que van a recibir las consecuencias de toda esta debacle son los jóvenes. A ellos es a los que hay que, ahí es donde hay que emplear mayormente nuestras energías. Y también hay jóvenes que de repente cuando escuchas el discurso y lo que contestas, con lo que contestan dices, aquí tampoco hay mucho que hacer porque necesitaría yo empezar a meter A, B, C, D, y pues no hay tiempo, ¿no? Entonces creo que más bien estos 2 meses tendríamos que ir enfocados a los indecisos, a los que notas que están mal informados, que no saben bien. Esos son los que son susceptibles de cambiar. Pero un pirurris que tiene un jaguar, que es hijito de papá y que tiene toda una formación reaccionaria, elitista, se pierden muchas energías. A lo mejor ya después, cuando México vaya enrumbado hacia un mundo mejor, entonces ya habrá misiones, grupos que amplíen toda esta parte de la conciencia, la verdad y todo eso, pero ahorita estamos en un momento coyuntural, ¿no? Ahorita tenemos que dedicarnos a aquellos que son susceptibles de cambio, que son inteligentes y que no están copados de atavismos y de vicios. Sí. También quisiera decir, bueno, no sé, recuerdo que Ricardo Flores Magón fue el ideólogo de la mente de Zapata. O sea, tal vez también valdría la pena ir al campo. O sea, porque al campo no les pasa, no, pues miren la pobreza. O sea, ellos la viven. Entonces, tal vez también sea... Sí, el campo es importante, pues siempre, ¿no? Pero, y ahí también hay mucha labor, porque el PRI ha hecho mucho daño en el campo. Hay comunidades indígenas y campesinas que son priistas. Y creo que también ahí deberíamos, pero pues... Pues, doctora, muchísimas gracias. Hago una pequeña digresión. Todos coincidimos, tenemos que salir a la calle, no nos requerimos convencer a nosotros mismos. Ya se mencionaron las lonas. Aquí, para quienes gusten, y con el apoyo de la doctora que hizo favor de donarnos un conjunto de libros, estamos financiando los carteles que pueden ver aquí, no el grandote que tiene la foto de Andrés Manuel, que es de la propaganda social, sino los otros. Si gusta alguien llevarlos,
si gusta alguien 30, 100, 200, que los use realmente. Para eso está. Vamos a llegar precisamente a los indecisos, vamos a llegar a lograr incorporar gente. Ya está este recurso muy concreto, vamos a tratar de seguir creciendo. Por un lado, les ofrecemos esto y quisiéramos concluir. Yo recuerdo, y quizás los 3 jóvenes que están aquí lo recuerdan, o algunos no tan jóvenes, una frase que me parece muy bella de una canción de Silvio Rodríguez que dice: más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo, pero si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Y aquí tenemos vivos y muertos, y es un honor que la compañera Blanca sea parte del movimiento. Muchas gracias. Le entregamos un modesto reconocimiento. El Círculo de Estudios Coapa otorga la presente constancia a la doctora Blanca Montoya por la conferencia El dominio mediático en la coyuntura electoral, impartida esta fecha 26 de abril de 2012. Muchas gracias. Yo le quiero dar también muy fuertemente las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos venido a dar ese aliento que nos dio el día de hoy, que nos hace mucha falta, la verdad. Nos quedan 2 meses, como les decía yo al principio, y lo que nos decía la doctora es importantísimo. Tenemos que salir a la calle, tenemos que demostrar lo que es Morena, que somos los ciudadanos que estamos dispuestos a hacer un cambio y a que nuestro país sea diferente.